Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Nos da muchísimo gusto saludarles y hoy en esta tarde tenemos el estudio número 35 del manual Dios cumple sus promesas. El tema de hoy se llama la promesa de la libertad, el tener libertad en tu vida. Y la enseñanza de hoy es que hoy aprenderemos a cómo ser verdaderamente libres y dejar atrás toda opresión que nos hace vivir presos de nosotros mismos. No es fácil, amados hermanos, pero sabemos que lo podemos lograr si trabajamos bajo el orden de Dios, bajo la palabra del Señor. Día a día luchamos contra cosas en nuestras vidas y día a día vemos situaciones en las cuales pues muchas veces nos consideramos como si estuviéramos pues presos de algo que está sucediendo en nuestra vida. Pero la palabra de Dios es clara y hoy aprenderemos a verdaderamente ser libres y apropiarnos también de esa promesa. Nuestro versículo guía es Juan 8, 31 al 32. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por este tiempo que nos das para que podamos aprender aún más de tu palabra. En tus manos estamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos como todos los días y te pedimos, Señor, que seas tú quien guíe nuestros pasos todos los días de nuestra vida. Sabemos, Señor, que grandes promesas nos has prometido a tú para nuestras vidas. Están escritas en tu palabra y deberemos de tomarlas, hacerlas nuestras. Y el vivir libres es sumamente importante para todo hijo de Dios, porque así podremos caminar bajo este tiempo de este mundo tan convulsionado y difícil, Señor, pero sabemos que nosotros, por medio de tu Hijo Jesucristo, hemos logrado la libertad. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo guíe durante todo este estudio, Padre mío, nuestra mente y nuestro corazón. Y también a todos los que nos ven por redes sociales, que reciban este mensaje en su corazón y que crean que también ellos, todos los que nos ven por redes sociales, pueden ser libres de toda opresión y situación por las cuales estén viviendo en su vida. Te pedimos todo eso en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, el versículo guía, como les dije anteriormente, es Juan 8, 31, 32. Y dice así, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero vamos a leer además, para entender mejor el contexto de a quién se refería el Señor, también vamos a ver los versículos 33, 34, 35 y 36. El versículo 33 dice así: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Y aquí son los fariseos los que le están contestando al Señor Jesucristo diciéndole: ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor se refería a Él porque Él es el que nos vino a dar la libertad que es en Cristo Jesús. Y vamos a entender mejor nuestros versículos 31 y 32, aquí en donde dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Miren, hermanos, no basta solo con creer, sino también es necesario permanecer, porque sí, la fe es primordial en la vida de todo cristiano, pero debes de permanecer. ¿Por qué? Porque si permanecemos verdaderamente en la palabra del Señor, vamos a ser verdaderamente discípulos de Cristo.
Tú podrás decir, sí, yo creo en Dios, pero realmente no lo conoces. Realmente no sabes cómo es Él. No has vivido lo que el Señor te quiere enseñar a tu vida. Permanecer es mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Esto es lo que significa la palabra permanecer. También significa persistir y también significa mantenerse, continuar, durar. Esos son significados del diccionario que tú puedes encontrar en cualquiera. Pero la palabra de Dios es clara, porque cuando te dice que permanezcamos, el Señor nos dice que persistamos, que nos mantengamos firmes, que no tengamos sombra de duda de que el Señor nos ha dicho que si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, verdaderamente seremos discípulos de Él y haremos lo que a Él le agrada. Permanecer, como les decía también en la palabra de Dios, es alimentarse diariamente de ella, leyéndola, escudriñándola y bajándola a tu corazón. Recuerda, no solo tiene que quedar aquí, sino tiene que bajar a tu corazón. También permanecer en la palabra de Dios es que la pongas por obra. No es tan solo el ser, como lo hemos dicho muchas veces, oidor de la palabra de Dios, sino hacedor de ella. ¿Por qué? Porque solamente permaneciendo en el Señor y aprendiendo sus divinas enseñanzas, podremos ejecutar con obediencia todo lo que Él nos está enseñando, siguiendo sus estatutos y ordenanzas. Y recordando, mis amados, que es nuestra responsabilidad como cristianos el aprender la palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo de aquellos que hablan, pero sus actos son diferentes. Por ejemplo, dice la Biblia en Proverbios 12:22. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice así, Proverbios 12:22. Dice el Señor así: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen verdad. Yo quiero decirles que esto es sumamente importante, que el Señor detesta a los que son mentirosos, los que dicen una cosa y hacen lo otro, los que te prometen algo tal vez y a la mera hora no lo hacen. Es tan importante que cuando tú prometas, lo cumplas. Por eso dice el Señor que Él detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que hablan la verdad. Por eso es necesario que nosotros, si permanecemos como aprendices, como discípulos del Señor, pues tendremos definitivamente que ser verdaderos en nuestra manera de ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque lo contrario de la mentira es la verdad. Y si permaneces en el Señor y permaneces en su verdad, pues verdaderamente seremos sus discípulos. Y dice nuestro versículo guía que tenemos que permanecer en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es por eso que es necesario que todo lo que hagamos, el Señor lo que habla en su palabra es verdad. Y la verdad debemos de entenderla, que es un modo de vivir, nuestro modo de existir en esta tierra. Y ahí se puede ver muchas veces claramente en cada acto que nosotros desarrollemos en nuestra vida, nuestro estilo de vida, que verdaderamente es un estilo de vida cristiano, un estilo de vida que seguimos conforme al orden del Señor. Y si alguien está prometiendo algo, pues que lo cumpla. Y no, por ejemplo, cuando alguien dice, es que te debo, sí, pero te lo pago la semana que entra, y pasan años y no ha pagado lo que debe. Porque lo primero que debemos hacer, si queremos vivir en libertad, es dejar atrás lo que nos ata. Y la mentira nos ata y nos hace sentir presos, pues no estamos practicando la verdad, sino que estamos practicando la mentira. Esto es vivir como si estuviéramos lisiados y dependiéramos de unas muletas para caminar por la vida. Y me detengo aquí unos segundos, porque efectivamente lo que está pasando es que muchas personas
por la manera de vivir cristianos que conocen la palabra de Dios y tal vez podemos decir que nos pasa a todos. Muchas veces usamos ciertas cosas que las usamos para que nosotros salgamos bien y eso no debe de ser. Le puede suceder a cualquier hijo de Dios, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ser verdaderos, reconocer que hemos hecho algo que no es bajo el orden de Dios. Cuando tú lo reconoces y te pones a cuentas con el Señor te perdona y verdaderamente hace que tú sigas el camino que Él quiere. Y dice más adelante que si permaneciéramos en Él, seremos también verdaderamente sus discípulos. La palabra discípulo se tradujo del griego matetes, cuyo mejor traducción sería aprendiz. Realmente un discípulo es un aprendiz de Cristo y que debe de estudiar y conocer la palabra de Dios, ya que por ella vamos a llegar a conocer y a adquirir todo lo que el Señor quiere para nuestro crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2.2, la palabra del Señor te dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es muy importante. Nosotros nos tenemos que alimentar al principio, cuando las personas acaban de conocer a Cristo, deben de aprender a entender la palabra y nosotros les sugerimos siempre que estudien los evangelios, que comiencen con Mateo, con Marcos, con Juan, con Lucas, con todos ellos tienen ustedes que aprender y leerlos. Y más adelante seguir leyendo todo el Nuevo Testamento. Y así conocerán ustedes cómo el Señor Jesucristo se revela a sus vidas. Y si tú quieres, después empezarás, ya después de haberte alimentado, como dice la palabra del Señor, la leche espiritual no adulterada. Un bebé toma leche, pero ya cuando crece va empezando a comer comida sólida. Y ese es el crecimiento espiritual que va deseando el Señor en nuestras vidas para ir madurando constantemente. También debemos de saber que nadie que se llame discípulo puede serlo si es una persona neófita o que desconoce de la palabra de Dios, ya que sin ella no puede madurar y adquirir el verdadero conocimiento de Dios. Cuando crees en Jesucristo de corazón, mis amados, y decides permanecer en su palabra, entonces vas a aprender a permanecer, a mantenerte en sus enseñanzas. Esto verdaderamente es ser discípulo de Cristo y verdaderamente también un hijo de Dios. Pero ¿por qué debemos de ser discípulos? Porque los que seguimos las enseñanzas de Cristo somos sus discípulos o seguidores de Él, y se debe de manifestar en nuestras vidas como el Señor lo manifestó en esta tierra cuando Él estuvo aquí, porque Jesucristo es el Señor y a Él es al que seguimos. Y nos dejamos enseñar cuando la palabra de Dios llega a nuestra mente y a nuestro corazón y queremos ser verdaderamente discípulos. Nos vamos a dejar enseñar, vamos a dejar que el Señor toque nuestro corazón y nos diga los errores que cometemos, en dónde está. Por medio de la palabra te lo va a mostrar y vas a aprender que hay errores en nuestras vidas, como todas, en todos los hemos tenido también. Y también vamos a dejar que la palabra que redarguye, que nos confronta con lo que hemos hecho, que no está bien hecho, el Señor nos va a corregir. Y también al corregirnos nos va a cambiar ese camino que tal vez nos hemos equivocado y nos va a instruir hacia dónde deberemos de ir. Si tú te dejas instruir, el Señor va a hacer un cambio verdadero en tu vida. Y te va a preparar para que tú seas una persona para toda buena obra, para que des testimonio de vida
de que Jesucristo, como se los dije antes y se los seguiré diciendo toda mi vida, Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice más adelante la palabra del Señor: y conoceréis la verdad. Nuestro primer resultado como un verdadero discípulo es obtener el conocimiento de la verdad. Para conocerlo de verdad es asumir personalmente pues la pasión de participar con el Señor en una comunión estrecha, es decir, la comunión estrecha de maestro-discípulo. Recuerda, y esto es muy importante que lo guardes en tu corazón, la salvación es un regalo inmerecido de Dios, pero ser discípulo es caminar junto al Señor. Esto es totalmente diferente. Debemos de aprender a crecer en su gracia y en el conocimiento del Señor, para así poder obtener nuestra promesa de libertad y ser verdaderamente libres. Si caminamos en la verdad, seremos transformados también, amados, y nuestra mente va a ser renovada. Vamos a querer caminar bajo sus instrucciones y sus enseñanzas. Y es por eso que, amados hermanos, yo los invito a que tengamos ese deseo de conocer la palabra de Dios, pero acuérdate, no dejarlo tan solo en la mente, sino bajarlo a tu corazón, porque nos podremos llenar de información y creer que lo sabemos todo, pues ya hemos leído la Biblia. Muchos dirán, y lo he leído no sé cuántas veces, pero no ese es el hecho, mis amados, porque muchas veces esas personas siguen viviendo su vida con quebrantamiento y presos de una manera de vivir sin haber experimentado ningún cambio verdadero, estando presos de sus ideas, de sus conocimientos, y que solo los ha llevado a vivir una vida de derrota. Yo pregunto, ¿verdaderamente tú te sientes libre? Porque si llevamos una relación íntima y personal con el Señor y seguimos y obedecemos sus enseñanzas y somos disciplinados, el Señor nos va a volver hacedores de ella, de esa palabra. No vamos a ser oidores, ni nada más vamos a decir, sí, la he leído cuántas veces, pero seguimos siendo los mismos de siempre. Tenemos que cambiar. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. La intimidad con Dios será la que nos haga ser verdaderamente libres y así poder obtener nuestras promesas de libertad. Solamente viviendo y aprendiendo, obedeciendo y dando honra a Dios, nos pareceremos más a Él. Solo aprendiendo a vivir en el Espíritu lograremos libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice el Señor así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Claramente podemos entender que si solamente los que tenemos el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque hemos recibido a Cristo como nuestro único y seguro Salvador, podemos discernir lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra. El Señor quiere que seas libre, pero yo no estoy hablando de un libertinaje, estoy hablando de una libertad verdaderamente hermosa y que te va a dar una manera de vivir diferente en tu vida. Porque la verdadera libertad que Dios nos da es el poder ser transformados a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y esa libertad, mis amados, no es falsa, es transformadora, pues vas a vivir confiado de que lo que vives ahora le agrada a Dios, que es lo más importante para nuestra vida. Nosotros tenemos que agradar al Señor y serás merecedor siempre de todas las promesas de bendición para tu vida. Ser libre, amados, es ser transformado por Dios para su gloria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él es el único camino hacia la vida eterna. Pero debemos entender que esto requiere que nosotros seamos discípulos verdaderos del Señor y que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y solo así el Señor podrá quitar el velo de ceguera espiritual que nos cubre y nos revelará a nuestras vidas
la correcta dirección. El resultado de ser un verdadero discípulo es obtener la libertad. ¿Libertad de qué?, te preguntarás. Mis amados, es libertad del pecado. Aunque pensemos que vivimos felices y que no pecamos, debemos saber que los que no han recibido en su corazón al Señor Jesucristo como Salvador, están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado de la humanidad. Romanos 3:23 nos dice así, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo cuando nace con el pecado original. Por eso es necesario volver a nacer, como dice la palabra del Señor, aceptando a Jesucristo en tu corazón como tu único y seguro Salvador. Por lo tanto, te quiero decir que nosotros estaremos siempre buscando que el Señor sea nuestro camino, verdad y vida, porque los que viven destituidos de la gloria de Dios vivirán pecando y vivirán con dolor y sufrimiento. Es por eso que yo te invito a que tú adquieras tu promesa de libertad. Pero ¿cuál es la promesa de libertad? La libertad consiste en apartarnos del mundo del pecado y caminar por el sendero que Jesús nos enseñó por medio de las Escrituras, para así encontrar el camino que todos los que somos hijos anhelamos, que es el camino de la eternidad, que es en Cristo Jesús, y que solamente por el Señor la hemos adquirido, que es la salvación. Y seremos libres por medio de la verdad y también por todo lo que nos es enseñado en la palabra. Cuando esta verdad llega a nuestro corazón y creemos en ella, mis amados, entonces esta verdad nos va a transformar en una nueva creación y nos va a hacer libres. Y todo aquel que decide seguir pecando, ya sea por ignorancia o no, seguirá siendo esclavo del pecado y se sentirá preso y no libre. Y los que viven tras las rejas de su propia vida no alcanzarán la salvación que es en Cristo Jesús y no podrán ser verdaderamente libres. Recuerda, solo entregando nuestra vida a Jesucristo dejaremos la esclavitud del pecado. Juan 8, 34, 35 dice así, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Veamos algo que es sumamente importante, la diferencia del esclavo y la diferencia del hijo. El esclavo es aquel que practica el pecado, que está constantemente practicando el pecado. Y luego, ese esclavo, cuando dice el Señor en su palabra, dice que no se queda en la casa para siempre. El esclavo es aquel que está aferrado al pecado, por lo tanto es infiel, y no quiere oír nada de Dios, y no quiere saber nada de Él, no quiere cambiar su vida, quiere seguir siendo el mismo de siempre, y como tal no va a poder permanecer en la casa con el Señor. Y esto es lo que está sucediendo hoy en este mundo, que está siendo arrastrado como con un lastre en sus vidas y esclavizándolos y alejándolos de su hogar. Cultivan las traiciones, aquel que es esclavo, las infidelidades matrimoniales, las mentiras y terminan alejándose del hogar, ese hogar que el Señor quiere y nos ofrece para que nos quedemos en Él y con Él. En cambio, ¿qué es lo que hace un hijo? El hijo ha decidido permanecer, quedarse para siempre, resistir, soportar, seguir adelante, y es el que recibe la palabra de vida y se mantiene firme y fiel en ella. Jesucristo es nuestro libertador, amados hermanos, y por Él viviremos una vida sin ataduras en esta tierra que ya, acuérdense, que da
situaciones de dolor, mientras que si vivimos con el Señor, tendremos verdaderamente gozo y plenitud, porque este mundo va destruyéndose por la soberbia y el orgullo del hombre, porque el hombre hoy no quiere oír la voz de Dios. El que es hijo, mis amados, está consciente de sus fragilidades y ruega al Señor que lo libere de la esclavitud. Si nosotros sentimos que hay algo que no hemos podido entregarle al Señor, tendremos que trabajar y todos los días trabajaremos en Él hasta entregarlo y dejar de quedarnos verdaderamente transformados y por ende ser libres. Porque el que es hijo también está consciente de sus limitaciones y acude diariamente al Señor en íntima y verdadera relación con Él para así poder seguir viviendo en casa con el Señor. Pues mis amados, mis amadas, la decisión es de ustedes. ¿Queremos ser libres del pecado que nos asedia o decidimos seguir el camino de la perdición? Escoge. Tú tienes la última palabra. Dios está en espera de tu decisión. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor. Y te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos, Padre. Danos la dirección. Hemos entendido, Señor, qué tan importante es conocer tu palabra, porque todos los que conocemos tu palabra y entendemos lo que tú nos enseñas, somos verdaderamente libres. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados, porque tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, nos dio la libertad y la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Y ahora para ustedes, amados, yo les pido que si hay alguien ahí en redes sociales que nos está viendo y quiere recibir a Cristo en su corazón para que sea verdaderamente libre, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Baja tus ojos, inclina tu rostro y dile, cierra tus ojos, dile, Señor, me arrepiento de no ser verdaderamente libre, que he vivido en esclavitud del pecado. Yo me arrepiento de todos mis errores y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, pero que Él resucitó al tercer día. Es un Dios vivo, el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me rindo a ti, Padre, y te pido que seas tú quien guíe mi vida a partir de hoy. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, mis amadas, que Dios los bendiga. Nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana.